Y ahora le doy a compartir. Eso es, compartir. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidas a las que estáis aquí y bienvenidas a los que veréis después esta clase en diferido y espero que os sea sobre todo útil, que ese es el objetivo fundamental y que miréis para dentro de vosotras y veáis aquello que os está limitando a dar el paso para ser las personas que realmente deseáis ser y atreveros a aquello que de una u otra forma os ha frenado. Así que bienvenidos por estar aquí. A mí me gusta llamar a la gente que sigue Sonreír, pues que somos sonrevivientes, porque sonrevivir es una elección personal donde eliges, a pesar de lo que te pasa, sonreír. Gracias por regalaros este momento para vosotras en este instante o cuando lo veáis más tarde y solamente me queda haceros la pregunta que si estáis listas para soltar aquello que os impide dar el paso o daros la prioridad a vosotras, respetaros e iluminar a las vidas de otras personas con vuestra esencia que todos tenemos y que todas valemos. Hoy vamos a hablar de ese peso de las creencias, de los miedos y de las etiquetas, que no dejan de ser más que tres cosas que nos pesan muchísimo y nos impiden a veces mostrarnos tal cual, expresarnos, ser auténticas y decir la opinión, porque nos da mucho miedo. Veremos por qué nos da tanto miedo, así que vamos a descubrir esas tres claves para descubrir nuestro auténtico poder. Mi promesa, pues que vas a ver desde el subconsciente qué son esas creencias que tiene, quién te las metió ahí, por qué esas creencias son las que han dirigido tu vida, desde qué resultados tienes en tu vida para tener, desde dónde has actuado para tener los resultados que actualmente tienes, qué miedos tenías, qué miedos tienes, del cuales no te has liberado, qué es lo que te dices a ti cuando te miras al espejo, qué es lo que, cómo te hablas, cómo te identificas cuando alguien te pregunta quién eres, cómo te defines. Todo eso lo vamos a aprender, qué es lo que has dicho, escuchado y aceptado que otras personas han dicho sobre ti y tú te lo has creído. Y eso está haciendo que te frenen y que cuando quieras hacer algo aparezca una vocecita interna que te diga, no, si tú no eres esto, si tú eres aquello otro. Y eso finalmente hace que no puedas conseguir todo lo que quieres. Así que vamos a redefinir todo eso. Si eliminas esas creencias, si eliminas esos miedos y te etiquetas de otra forma, tu vida cambiará y entonces te impulsará en vez de frenarte. Ese es el objetivo y esa es mi promesa de hoy que espero conseguir. Así que vas a descubrir cuál es la raíz de tu autosabotaje, cuando vas a hacer algo y qué es lo que te impide hacerlo. Vas a obtener unas herramientas prácticas, porque vamos a hacer unas dinámicas para poner límites desde el amor. O sea, que decir no te suponga un esfuerzo y te robe mucha paz. Vas a conectar con tu valentía y con la autenticidad innata, sabiendo y creyéndote una persona importante y sobre todo, muy valerosa. Solamente por el hecho de estar en esta tierra. Y solo por pertenecer a este grupo de sobrevivientes ya habla mucho de cómo tú eres, del interés que tienes en mejorar tu vida, del interés que tienes de ayudar a otros a mejorar la suya, porque si no, no estarías en Sonrevivir. Sonrevivir es una forma de vivir que atrae a personas que no solamente se ocupan de ello, sino que también se ocupan de proporcionar y ayudar a otras personas paz, confort, serenidad y bueno, todos aquellos que van dentro de cada uno de vosotras y vosotros. Así que después de esta clase espero que salgáis con mayor claridad y sobre todo que toméis acción, porque si no hacéis nada después de hacer esta clase es como si no sirviese para nada. No, leer y no aplicar no sirve para nada. Así que como muchos ya me conocéis, todos los que estáis aquí, pero por si acaso esta clase la ve alguien que no me conoce y dice, esta chica, esta mujer, ¿quién es? Pues os voy a hablar solamente un poquito de mí. Cuando alguien me dice quién eres, es muy frecuente definirte con la profesión. Yo eso también lo he hecho durante un tiempo, pero realmente me considero que soy una persona que llegó a esta vida con dos padres maravillosos que con sus herramientas me enseñaron lo que ellos sabían para que yo pudiera sobrevivir en la vida que yo cambié por sonrevivir. Mi misión es ayudarte a desarrollar tu poder interior para que puedas realmente tú también elegir sonreír ante cada reto que la vida te ponga. Desde muy pequeña siempre empatizaba con las causas débiles. Era como abogado de pleitos pobres, pues eso era un poco yo.
No podía ver cómo maltrataban a los animales, si le daban una patada a un perro, no podía, o sea, era algo superior a mis fuerzas. Si alguien en clase tenía algún defecto físico evidente o con un nivel de coeficiente más bajo y se metían con él, el bullying de antes, ¿no? Que no había redes sociales, empatizaba muchísimo con esa persona, yo me hacía amiga de ella, no podía ver, incluso defendía siempre, no me daba apuro defenderles a ellos, a veces sí que me daba apuro defenderme a mí, pero no a ellos. Entonces me he dado cuenta con los años que la palabra ayuda siempre estuvo en mí presente y es lo que yo creo que llevo haciendo desde que tengo uso de razón. Eso me llevó a estudiar enfermería y sinceramente he disfrutado y disfruto muchísimo de mi profesión, 33 años de profesión, 31 de los cuales en una ambulancia, en una UBI móvil, ayudando a miles de personas en sus domicilios o en cualquier ámbito, de cualquier estatus social y ante cualquier circunstancia y cualquier edad. Y eso me ha dado un bagaje para conocer a las personas, no solamente su ambiente, sino ellas y cómo se relacionan entre ellas. Y he podido ver que las relaciones personales son muy importantes porque son las que realmente te impulsan o te frenan a que tú te desarrolles plenamente como persona única. Como voy a emitir. Como persona de mente inquieta, además de hacer enfermería, pues me apasionaba la comunicación. También me di cuenta desde pequeña, nunca fui delegada ni líder de nada, pero aunque no quisiera, siempre destacaba porque hablaba. Y me he dado cuenta que la comunicación es mi para qué, mi segundo para qué. Comunicar me apasiona, me da igual el tema que sea y tengo la facultad de hacer fácil lo difícil. Y eso lo he ido desarrollando con el tiempo. Así que, como os decía, de mente inquieta, estudié enfermería, hice todos los cursos habidos y por haber para cada meta que me ponía, helicóptero, la UBI, no sé qué, bueno, era todo. Después alguien me habló de un máster en dermostética, realicé el máster en dermostética, puse mi propia clínica al año y pico de realizar el máster. A día de hoy llevo 7 años con ella, también ayudando a las personas en estética, pero sin olvidarnos de su interior. Soy instructora de RCP, he dado charlas por toda España, de sanitarias y de desarrollo personal ya también. Ya llevo como 4 años dando charlas y ayudando a las personas en ese sentido. Y siempre escribí, desde los 14 años escribí porque me sentía incomprendida. Estoy segura que muchas y muchos de los que estáis aquí os habéis sentido incomprendidos en algún momento de vuestra vida y que no conectabais y que no sabíais por qué vosotros os hacíais cuestiones que otras personas no se hacían. A ver, escribid en el chat quién con un uno, quién se sentía que no era comprendido en su ambiente y que chocaba mucho con el resto de la gente con las que hablaba. A ver cuántos unos aparecen, que no había el chat. A ver, te pongo. Bueno, si participáis se hace más ameno. Así que bueno, el caso que finalmente escribí el libro que tanto quise y decidí llamarle Sonrevivir. Y me di cuenta que al escribir el libro, entre dos, la gran mayoría de las personas teníamos un problema. El problema este de sobrepensar continuamente nos causaba muchísimo estrés, que cada vez que querías hacer algo diferente, como en mi caso, pues hacer un máster que no tenía nada que ver con enfermería, había algo que me auto boicoteaba. Pues no tenía tiempo o me ponía a ayudar a personas o, bueno, hacía un montón de cosas que me quitaban esa energía y entonces al final lo iba como procrastinando ahí y no terminaba de dar el paso, pero era simplemente porque me paralizaban los miedos o las creencias que tenía en cuanto a afrontar ese máster o ese nuevo reto que tuviese en mi vida. Además, no sé si os pasa a vosotros, pero ¿cuántas veces os han pedido ayuda que no os venía bien, no era la persona a lo mejor a la que más queríais ayudar, pero no os atrevíais a decir no y decíais sí? Yo siempre he comentado que si eres sanitaria, que si eres mujer y si eres madre, pues es como que tienes todo y te has caído con todo el equipo porque dices muchas más veces sí de las que te gustaría decirlo. Bueno, pues con el método Sonreír aprenderás a decir no sin sentirte culpable, que eso es lo mejor. Decir no sin sentirte culpable, decir no escuchándote a ti, decir no preguntándote primero si quieres o no quieres. Es decir, simplemente respetándote a ti y poniéndote en primer lugar y no poniendo en primer lugar a los demás, para que no te sientas culpable por ello. Además, hay una vocecita, como os decía, interna, que siempre que vas a hacer algo te critica y te critica en ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas tú?
Tú no eres como el resto de la gente que logra esto. Tú no eres capaz de hablar como tal. Tú no eres capaz de ir a no sé dónde. Tú no eres capaz de trabajar o de llegar a puestos de trabajo de tal tipo. Seguro, seguro, seguro. Tú no tienes tantos amigos, amigas, porque tú no tienes siempre. Hay una vocecita que nos va a decir todo aquello que no nos gusta, que somos a veces nuestros peores jueces. Sin embargo, podemos cambiar toda esa vocecita. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos ponemos máscaras. ¿Por qué? Porque todos queremos gustar, porque desde pequeños nos enseñan a gustar a otros. Entonces, el pórtate bien, no sé una niña buena, que es buena o bueno, del concepto de los adultos que ellos tengan. Y entonces tú te tienes que callar, te tienes que reprimir. Si la mayoría opina blanco y tú opinas negro, te callas. Entonces, al final te aprendes a poner un traje. Pones un traje con el que te afrontas la vida y te enfrentas a los demás. Si esa es la etiqueta, la máscara o lo que sea que tú te pones para relacionarte. ¿Qué ocurre? Que al relacionarte con una máscara, las personas que llegan a tu vida no son las más adecuadas porque ellas también llevan máscara. Y como ninguno queremos ser todo auténtico por miedo a no gustar o a no ser suficiente, nadie se quita la máscara. Para eso, sé que se puede quitar la máscara, sí que podemos aprender, sí que podemos aceptarnos y respetarnos e ir con la vida muy de frente, porque eso para que seas realmente auténtico y auténtica y sin ningún tipo de máscara. Así que si con estas tres cositas que has estado viendo te has identificado, solo me queda decirte que estate tranquilo, que estate tranquila, que eso es lo más frecuente, lo más común que nos ha pasado y nos pasa y les pasa a muchísimas personas que no son más que creencias y patrones de comportamiento aprendido para cumplir las expectativas de las personas que te habían inculcado esas creencias, esos miedos a no destacar, no destaques, o esos miedos a no de mi arriba porque te van a tener envidia, que eso es el miedo al éxito, o el no hagas esto porque vas a fracasar, es mejor no probar que fracasar, y todo eso son patrones ahí inconscientes que tienes metidos hasta los 7 años. Todas las frases que escuchas se te graban ahí y son las que te van a condicionar a partir de los 7 años, te van a condicionar toda tu vida. Y no sabes por qué siempre llegan las personas del mismo tipo a tu vida, siempre tienes trabajos del mismo tipo, no sabes por qué. Y eso es porque tienes un patrón que no tienes identificado y que inconscientemente hay muchas más personas en el mundo, pero tú te relacionas con un determinado tipo de personas y eso es por lo que tú emanas, que no te das cuenta, porque tú puedes sonreír mucho y estar muy triste por dentro y eso se percibe y es lo que otras personas ven. Así que todo patrón aprendido se puede desaprender y se puede reprogramar la mente para eliminar eso que nos frena y meter cositas que nos impulsan. De eso se trata. Las tres claves son: la clave uno es descubre, y con el método Sonrevivir lo que hacemos es llegar ahí al subconsciente a través de preguntas, preguntas, preguntas y preguntas que nunca te has hecho. Yo te ayudo para que encuentres tus respuestas. Y a través de esas preguntas, vas llegando al fondo y entonces te das cuenta en qué momento de tu vida y quién fue la persona que te dijo esa frase que te ha limitado siempre. Y al que tú, por esa lealtad que te une a esa persona, te cuesta mucho soltarla. Y por eso te autosaboteas. Y aun queriendo hacer y ser de otra forma, no te atreves por esa lealtad y por ese patrón aprendido. Así que te enseñaré y te guiaré para que puedas poner límites desde la paz, desde una forma muy tranquila, desde el respeto a ti mismo, sin que te sientas culpable. Unos límites poderosos, con un no tajante, pero no agresivo. Simplemente se va a entender que no es no y no tienes que dar más explicaciones ni justificar tu respuesta. Es muy importante hacer eso. Y la tercera clave, una vez que eliminas esos patrones, descubres esos patrones que te hacen actuar como actúas, que pones límites, sea quien sea la persona, da igual el rango, sea tu padre, sea tu madre, que a veces nos cuesta mucho con ellos, sean tus hijos, sea el jefe, sea un compañero, o sea, hay que poner límites porque es así, o sea, los niños aprenden poniéndoles límites, los adultos también. Cuando tú aprendes a hacer eso, finalmente te permites ser auténtico, más de lo que a día de hoy eres, y te permites expresar tu opinión sin agredir, sin reaccionar, sino dándote un momento para pensar qué es lo que quieres decir y expresarlo, con esa valentía innata que todo niño tiene cuando nace,
pero que nos anulan por las frases. Los niños no tienen miedo, son hipervalientes, desconocen el miedo, desconocen qué van a pensar otros de mí, desconocen los prejuicios. Los niños se muestran tal cual son hasta que los adultos les van recortando las alitas, les van recortando su espontaneidad y van generando patrones en base a esos adultos, que si estuvieran con otros adultos, esos patrones serían otros. Y sin embargo, cada ser humano tiene una valentía y una autenticidad innata. Esa es la que vamos a sacar y la que te va a permitir desarrollarte y ser tú plenamente. Así que la clave 1 es descubrir la raíz oculta de tu autosabotaje, del por qué nos ponemos las zancadillas. Como os he dicho, son creencias. Y fijaos, la imagen de la jaula, nuestro cerebro en una jaula. Así es como vive la gran mayoría de las personas. ¿Cuántas veces habéis querido decir algo y no os habéis atrevido? A alguien, incluso a vuestras madres, ¿eh? ¿Cuántas veces has pensado, oye, ahora cómo afronto esta conversación? Porque las conversaciones difíciles hay que tenerlas. Y como nos da miedo afrontarlas, porque no sabes qué efecto va a tener otra persona, te las callas. Y entonces las conversaciones no tenidas te reprimes y no las tienes y eso no te libera. Te genera angustia, te genera ansiedad, te genera muchísimo estrés. Así que las creencias limitantes, como os decía, se forman hasta los 7 años. O sea, un niño de 2, 3, 4 años, él está haciendo otra cosa, pero son esponjitas, se están enterando de todo lo que dicen los adultos, pero no solo de lo que les dicen a ellos, sino de lo que los adultos dicen de otros adultos, de lo que los adultos opinan de otros adultos, de las conversaciones que tienen con otros adultos, o de lo que ven a través de la tele, o cómo se relacionan viendo un partido de fútbol, por ejemplo, qué expresiones hacen, cómo reaccionan cuando ganan o cuando pierden. Y los niños entienden que lo que sus padres o los adultos que les educan hacen es lo normal, es lo que está bien, es lo permitido, porque son sus referentes y ellos se identifican con ese comportamiento, porque los niños no tienen la capacidad de saber lo que está bien o lo que está mal, aprenden según la reacción de sus padres, sus padres, progenitores, maestros, de quienes les educan. Si hago esto y se ríen, eso está bien, lo puedo repetir. De tal forma que hay veces que los niños se confunden, porque depende del estado de ánimo de los padres, harán cosas que los padres verán bien en un momento dado y esa misma cosa en otro ámbito, en otro momento, estará mal. Y entonces empiezan uy, pero si el otro día se reían de esto y hoy no. Entonces empiezan a tener confusiones, porque los adultos también las tienen. Así que empiezan a tener el miedo al éxito y al fracaso de lo que se hablaba cuando un niño le gusta bailar y un padre o una madre dice que no baile, que está haciendo el ridículo. O cuando le gusta jugar al fútbol y el padre o la madre se decepciona si no mete un gol. O simplemente, aunque no lo exprese, las miradas, o que vaya así, o que haga así, o yo qué sé, los hijos siempre están pendientes de las reacciones de los padres, porque así es como aprenden ellos, así es como se conocen. Todos nos conocemos cuando nos relacionamos con otros. Yo cuando me relaciono con mi pareja me conozco cómo soy en esa parcela. Yo antes no sabría, hasta que no tuve pareja no sabía cómo era en una relación de pareja. Con mi madre, pues claro, con mis padres siempre, nosotros nacemos y siempre tenemos, siempre no, no todo el mundo, pero con frecuencia tenemos unos padres, entonces aprendemos, pero cuando vienen los hermanos tenemos que aprender a relacionarnos con esos hermanos. Y a medida que vamos ampliando el círculo de amigos, tenemos que aprender. Y en esas relaciones es como nos conocemos. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, esto que hacen, esto que no hacen, esto que te dicen, esto que no te dicen. Y nos vamos identificando y conociéndonos a nosotros mismos. Y luego están las lealtades invisibles. Eso que te decía, ¿cómo voy a hacer esto si mi madre me decía que tal? Si mi padre me decía que tal, si mi abuela me decía, o si la profesora de cuarto me dijo que yo no saliese de aquí o cosas así. Entonces, esas lealtades ¿y si triunfo? Ya no pertenezco a esta familia. ¿Y si me dedico a una profesión diferente a la que se le ha dedicado toda? ¿Cuánta gente hay infeliz por dedicarse a profesiones que nada tienen que ver con su familia y que su familia había decidido por ellos, que se tenían que dedicar a eso? Pues esas lealtades invisibles, a no atrevernos a decirles lo que pensamos a nuestros padres o a nuestras parejas o a nuestros jefes o a nuestros compañeros, hace que seamos infelices. Y luego la profecía autocumplida.
Yo estoy pertenezco a un gremio, la enfermería, que ayer fue nuestro día precisamente, pero no es el gremio que está muy valorado a nivel social, pero institucionalmente no siempre está reconocido. Entonces, en los grupos de WhatsApp hoy en día muchas veces hablan, ya verás tú, nos van a bajar el sueldo, y tú, madre mía, nos van a bajar el sueldo, no nos van a pagar las noches, no nos van a pagar tal o no. Entonces, todo el mundo decretando, no nos van a congelar. ¿Y qué ocurre? Pues que no nos suben, que nos congelan y cambian, porque lo que crees, lo creas. Inconscientemente, son cosas inconscientemente, por eso siempre esto se puede cambiar, ahora veremos cómo se puede cambiar. Eso siempre es así, es cuando tú vas con una bicicleta, es muy fácil, tú vas con una bicicleta, estás aprendiendo a montar, vas encima, ves una china ahí y tú vas, "Ay, que no tropiece, un tropiece", y ¿dónde va la bici? Es que vas como un toro a por la china y la piedra, pues una china te caes la piedra y la bici te caes porque no eres capaz de girar. Entonces, como no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, ¿y qué es lo que estás? Porque en lo que te enfocas se potencia. Así que enfócate mejor en quiero esto, quiero esto, quiero esto, qué bien que me van a subir el sueldo, qué bien que van a mejorar mis condiciones, en vez de en todo lo negativo. Y eso son profecías autocumplidas, porque nuestro cerebro necesita certezas. Y entonces ¿ves? Si ya te decía yo que nos iban a bajar el sueldo, ¿ves? Si ya te decía yo que íbamos a ir sin médico en la UBI, ¿ves? Si ya te decía yo, porque hay tanto miedo, y todo ese miedo que se expresa, finalmente nuestro cerebro necesita confirmarlo. Y eso hace que nos comportemos de una forma. Y al comportarnos de una forma, pues creamos la realidad. Así es, en base a las creencias que tenemos, generamos unos patrones de comportamiento, y en base a esos patrones de comportamiento tenemos unos resultados. Y aquí te hago la pregunta, ¿qué resultados tienes en tu vida? ¿Qué patrones llevas repitiendo hace muchos años? Y en base a eso tienes estas respuestas, cómo son tus amistades, cómo son tus relaciones. Y luego existe otra cosa, la zona de confort, que yo no sé por qué la llaman de confort, es mejor llamarla la zona conocida, porque a veces estás en relaciones muy, muy tóxicas de cualquier tipo, con familiares, con parejas o con amigos, pero jolines, no quieres irte de allí, a pesar de que te están maltratando o tú te tratas, no te sientes bien tratada, pero como es lo conocido, ahí te mantienes. Pero si hay mucho campo y hay mucho más exterior, ¿por qué no sales de ahí? Pues nos cuesta mucho romper el patrón de cómo voy a salir de ahí. Se puede salir de ahí. Así que, ¿cuáles eran las creencias? Yo creía que no era suficiente para emprender mi camino. O sea, yo decía, he sido enfermera, pues ya tiro aquí, y si a mí lo que me gusta es el desarrollo personal y hablar de esto, y bueno, pues ya llevo un tiempo dando pasos hacia este lugar y me doy cuenta que lo disfruto muchísimo. Yo también pensaba que no era capaz, que yo no podía, que no tenía suficientes conocimientos. Esto es otra cárcel, esto es un barrote de muchas cárceles, el pensar que no tenemos suficiente conocimiento, y nos transformamos en cursillistas. Hacemos miles de cursos de los que no aplicamos. Entonces, miles de cursos, y tenemos el cerebro totalmente encadenado. No puedo ganar más dinero del que gano, porque no te ves nada más que como enfermera o como arquitecto o como y trabajando para alguien en una empresa o como camarero o como nada más te ves haciendo eso que has aprendido y para lo que te has formado. Pero hay un millón de profesión ahora. Ahora, ¿estás dispuesta a pagar el esfuerzo del cambio? Esa es la pregunta que te tienes que hacer, porque poder todos podemos. ¿Estamos dispuestos a pagar el esfuerzo de ese cambio? Y la creencia del que, pues a nivel, hay muchas instituciones con mucho poder que nos dicen que el sacrificio es lo que se lleva y hay que sacrificarse, y el esfuerzo y el sacrificio y todo con mucho esfuerzo y todo con mucho, y si te esfuerzas llegas, y si te sacrificas, si te olvidas de ti, también vas a llegar. Todo eso son creencias y patrones de una generación que ha vivido así y que no conocían otra forma de triunfar. Pero hoy en día ya tenemos a muchas personas que sí que hay que trabajárselo, por supuesto que sí, pero desde un lugar muy diferente al sacrificio, sino al disfrute. Así que, ¿qué hay que hacer con las creencias? Pues cuestionarlas. O sea, cuestionarlas. Cualquier creencia, yo no soy capaz. Perdona, ¿por qué no eres capaz? ¿Qué evidencia tienes? A mí se me da muy mal dibujar. Pues practica dibujar. Si tú dibujas un coche todos los días del año, serás una experta dibujando coches al fin, tras 365 días. O sea, yo no sé, yo no correr, no sé correr. Si tú empiezas a correr el día 1 de enero, nada, 5 minutos cada día, ¿eh? No tienes que correr más. Cuando hagas un año, 5 minutos todos los días, sabrás correr. O sea,
Elimínalo. El creo, esto me han dicho que es así. ¿Te han dicho o has comprobado? Las creencias no son datos. Un dato es 2 por 2, 4. Eso es un dato objetivo y comprobable. Pero las creencias no las puedes comprobar. Es algo que tú crees y que aceptas sin cuestionar. Y todos tenemos creencias en base a la ciudad en la que vivimos, el pueblo en el que vivimos, el país en el que vivimos. Aquí tenemos la creencia de cómo se debe vestir, bien o mal. Bueno, bien o mal, si tú te vas a un sitio de moda, lo de bien o mal es muy alternativo todo aquello. O sea, bien o mal son definiciones del concepto de un cerebro limitado. Pero tenemos la llave para abrir todo eso. Y eso se pueden resignificar esas creencias. Se puede cambiar una creencia limitante por una potenciadora. Yo no puedo escribir un libro por ahora. Añade el por ahora o en este momento. Porque todos podemos escribir. Si sabes escribir, todos podemos escribir. Será más largo o menos largo de una temática o de otra. Pero poder, puedes. Solo depende de las ganas que tengas. Y para ello está la PNL, que es la programación neurolingüística. Esto es ciencia. O sea, no es creencia, es ciencia. Si tú reprogramas tu cabeza para yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo, no vas a poder. Y si tú reprogramas tu cabeza para yo puedo, yo puedo, yo puedo, vas a poder. Porque tanto el que dice que no puede como el que dice que puede, ambos tienen razón. Ambos, porque tu cerebro, el cerebro de cada una de las personas, va a ir a buscar eso. Necesita esa confirmación. Así que si dices que no puede, tu cerebro va a buscar eso. Y si dices que puedo, tu cerebro va a buscar esa confirmación. Fijaos qué importante. Cuando dicen las palabras se las lleva el viento, es mentira. Las palabras se anclan a tu cabeza, echan unas raíces terribles y son las que van a marcarte el camino, y en base a esas palabras que van a resonar ahí continuamente, vas a tener resultados en tu vida. Porque para cambiar los resultados no solo hay que cambiar las acciones, hay que cambiar los pensamientos. Los pensamientos son como la raíz de un árbol, es muy básico así. La raíz del árbol, imaginaos un árbol que nos da manzanas verdes, pero yo quiero manzanas rojas. Entonces, el resultado es que tengo manzanas verdes. Digo, pues como las quiero rojas, las pinto rojas. Eso es una acción, las pinto rojas. Pero como las raíces es de un manzano verde, cuando se caigan esas manzanas van a volver a salir verdes. ¿Por qué? Porque no he cambiado el árbol, no he cambiado las raíces. Yo tengo que cambiar los pensamientos, tengo que sembrar un árbol con manzanas rojas. Y cuando yo siembro un árbol con manzanas rojas, tendré manzanas rojas. Así que si cambio los pensamientos, cambio los resultados. No solo vale, porque eso va a hacer que cambie la emoción, que me sienta diferente, que cambie las acciones, que genere unos hábitos y que mis resultados cambien hacia donde yo quiero. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, pues viviendo en el presente con el mindfulness, que está tan de moda, y hay gente que dice, bueno, esto es una moda, mirad. Yo voy con la UBI móvil a muchos domicilios y hay mucha gente con depresión y muchísima gente con ansiedad. Y pasamos, yo me he dado cuenta hoy en día que muchas veces la gente pasa de las drogas ilegales a las drogas legales porque se toman verdaderas ensaladas de pastillas y de medicación para no sentir, para no preguntarse, para no hacerse preguntas y para ir dormidos por la vida. Y la depresión es exceso del pasado. O sea, estar pensando en lo que podía haber sido y no ha sido, es que ya no lo puedes cambiar. Eso te deprime muchísimo, te entristece, pero es que ya no lo puedes cambiar. Entonces, si estás en el presente, ahora fabrica y vive tu presente. Y la ansiedad se genera cuando no sabes cómo va a ser el futuro. Pero es que el futuro depende de lo que estés haciendo hoy. Así que vive ahora, fabrica tu presente y entonces tendrás un futuro diferente. Por eso la depresión es por exceso de pasado, la ansiedad es por exceso de futuro. Estar viviendo en el que y no vives, te pierdes esto, te pierdes esto. Y se trata de vivir y, si es posible, sonrevivir mientras transitas ese presente. Y aquí tenemos, a ver, perdón, que me ha pasado 2 veces, me parece. No, estoy yendo para acá. Eso es, vale. Y aquí tenemos el testimonio de una persona que estuvo conmigo y me dijo, después del proceso que pasó para eliminar todas las creencias del yo no puedo, yo no valgo, yo no soy suficiente, y por eso tenía relaciones tan pésimas y terribles que hacían reforzar esa idea de que no valía, de que no era suficiente y de que no era merecedora ni merecedor de lo mejor. Entonces me ayudaste a conectar con mis emociones hacia los demás, porque el problema estaba sobre todo en las relaciones, permitiendo que ante situaciones complicadas, difíciles, sin saber cómo actuar, aprendiera a conectar con lo que los demás
sientan y sin hacerles daños con mi actitud y mis palabras. Mejoré mi bienestar mental. Me siento en paz conmigo mismo. Siento sentimientos de alegría cuando actúo con serenidad, sin gritos y sin entrar en el juego de la otra persona. Estoy muy agradecida hacia ti, eres una persona que transmites paz, luz, serenidad. Bueno, esto soy yo. Si ella ve eso en mí, también está en esta persona. Eres empática y tienes la capacidad de entender, escuchar sin juzgar a la persona. Esto también se puede aprender. Los ejercicios me gustaron. Es que a veces el corrector de WhatsApp es una captura y en ese momento lo entendí. Y me dieron ideas para romper ciertas barreras con mis seres queridos. Te recomendaría al 100% a mis amigos y a familiares y todo lo que necesiten porque es una profesional con tu carisma. Se puede conseguir, se puede poner el cerebro a tu favor para que te impulse. Así que, si no os importa, vamos a hacer nada, es una pequeña dinámica para los que estáis aquí hoy en día y para los que veáis luego esta clase. Os recomiendo por favor que os toméis 5 minutitos y que hagáis esta dinámica. Vamos a hacerla un minutito para que veáis el poder que tienen las creencias sobre vosotros. Y la única pregunta es, pregúntate qué creencia te está frenando en este momento. Me gustaría que lo hicierais. ¿Cuántas personas tenemos en el chat? 3 personas, o sea que son Ángeles, Soledad, ¿no? Y Asunción, muy bien. Pues si no os importa, queréis hacer tenéis papel y boli cerquita para poderlos hacer. Sí, voy a dejar un momentito voy a poner el chat. Sí, perfecto. Pues mira, si lo hacemos, si lo hacéis, ahí voy a minimizar, vaya. Si lo hacéis, ¿qué creencia te está frenando? O sea, poned una creencia que en este momento penséis sobre vosotros y que esté impidiendo que hagáis cosas que os gustarían hacer, pero que por lo que sea no os atrevéis. ¿Vale? Entonces preguntaos, ¿en qué áreas de mi vida me siento bloqueada? Son varias preguntas, os las voy a leer yo. ¿Qué me digo a mí misma en esas situaciones? Con una frasecita que os digáis. ¿Qué cosas no me permito? Porque siento que no soy suficiente o suficientemente buena o bueno en algo. ¿Qué frase interna aparece cuando me miro al espejo? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te hablas? ¿Dónde te miras? ¿Cómo te valoras? ¿Cómo te juzgas o criticas? O si por el contrario eres afortunada y te halabas y te fijas en todo lo bueno y grande que ya tienes y eres, es maravilloso, ponlo también. ¿Qué es lo que me dijeron de niña o de niño que todavía resuena en mi forma de valorarme? No comas tanto, estás gordito, estás gordita, eres más larga que un día sin pan. Yo qué sé, qué frases, vaya pelos tienes, vaya forma de vestir, no sé, ¿qué te decían de pequeña que a día de hoy cuando vas a hacer algo, de repente esa voz aparece y te dice, "Uf", y te frena y eres incapaz de hacerla? Poned así ese pensamiento y cuando lo tengáis, me decís, dejamos unos minutitos, a ver, voy a coger el reloj. Vale, hazlo Ángeles, cuando lo tengas hecho Ángeles, me das un toque así si quieres. Esperamos, a ver, puedo poner también un poquito de música. Sí, sí, pongo una música por aquí, a ver si se oye, me dice si se oye. Sí, por eso. Mira, a ver si se oye así. ¿Se oye la música? ¿Tú no la oyes?
Perfecto. ¿Y te gustaría, te querrías compartirlo, Ángeles, o prefieres no compartirlo? ¿Te apetece compartirlo? Sí, ¿no? Con que me digas. En el chat, si quieres. Ay, voy a compartir. Que sí, deja de compartir, perdón. Vale, perfecto. Un momentito, a ver si consigo yo esto. ¿Qué salgo? ¿Qué me he ido? Un segundito, vale. Minimizo es. Comparto otra vez. Bueno, pues hubiese estado genial que hubierais alguna, o Asun si hubiera querido compartir, porque decía en el grupo de WhatsApp que compartir tenía premio, así que seguimos avanzando en la clase y vamos viendo. Una vez que hemos observado esas creencias y elijo observar mi interior y mi diálogo interno, reconozco que no soy esas creencias que me había creído, que no soy, cuando me dicen, ¿y tú qué eres? Y la gente dice, pues yo soy enfermera. Y además dice, soy enfermera, soy médico, soy arquitecto, soy abogado. Y digo, ¿de verdad que tu profesión es lo único que te define? O cuando tú tienes tu hijo, ¿y tus hijos qué son? ¿O qué hacen? Y yo, ¿mis hijos qué son? Mis hijos son amables, son maravillosos, son estupendos, son felices, son tranquilos. Y no, no, pero ¿qué son? Digo, pues eso que son, son mis hijos. No, pero ¿qué son? Y es como, ¿que a qué se dedican? ¿Quieres saber? Porque la gente necesita meterte en una cajita, necesita tener un concepto y ya hasta que no sepan a qué se dedican o tal, no se quedan tranquilos. Lo mismo ocurre con la profesión, hasta que no saben, y ya te meten en una cajita aquí en su cerebro y entonces ya es como, fíjate ya, en base a las creencias que tengan de esa profesión, de lo que significa esa palabra de esa profesión en sus cabezas, pues ya te ubican en una zona. Es muy difícil tenerte por el cerebro sin ubicarte en un sitio y como que les genera malestar no saber, pues tú relaciónate sin ese juicio. ¿Qué más te da lo que sea la persona? Disfruta del momento y charla con ella, independientemente de lo que tú creas que sea para que debas comportarte de una determinada forma. Porque somos vida, somos posibilidad, somos sonreviviente y por supuesto, no somos las creencias que tenemos sobre nosotros. Y esto es hoy era el día en donde os iba a ofrecer algo maravilloso, una sesión conmigo para, bueno, cuando alguien comparta los ejercicios, pues tendremos una sesión que está valorada en 120 euros, pero que es gratuita para la persona que se dé permiso para compartir. ¿Y por qué soy? Pues porque hoy es tu día, porque has tomado acción y la acción se premia, porque yo soy muy generosa y como la generosidad se premia, se debe premiar, pues quien comparte lo que piensa y lo que ha concluido, pues obtiene un resultado. Así que esto es lo de que soy. Bueno, vamos con la clave 2 y es ese miedo a hacer cosas y a salir, como decía, de nuestra forma, de nuestra zona cómoda, por muy incómoda que sea, de nuestra zona conocida. Como os decía, más que incómoda. El miedo es una respuesta de supervivencia. Está muy bien, está muy bien. Se genera ahí en la amígdala, en ese dibujito que os he puesto aquí en el cerebro. Ahí tenemos la amígdala, que es la responsable de nuestras emociones. Mucha gente dice que los animales no tienen emociones, yo estoy totalmente en contra de ellos. Los animales más básicos como un reptil, una rana, una lagartija quizá no, pero el resto de animales observamos que sí que lo tienen, así que sí que es un cerebro un poquito más desarrollado. Primero está el cerebro reptiliano, el que es supervivencia pura y dura, donde voy a atacar por hambre, pero si no, no ataco y ya está. Y me dedico a atacar, dormir.
miccionar y defecar, ya está. Ese es el cerebro más básico reptiliano, que es el que tiene pues un insecto, una mariposa, o ya está, ¿no? Es como nazco, crezco, me reproduzco y muero, pues algo así. Después ya está el límbico, que es el de la amígdala y el que nos produce las emociones. El miedo está muy bien cuando los niños no conocen el miedo, ya os digo, pero cuando el adulto sí, es como, no, 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 no vayas por ahí que te vas a caer. Pero el niño le da igual bajar un escalón de una acera que un precipicio. No saben lo que hay ni al final del uno ni al final del otro. O sea, ellos dan un paso y ¡pam! Lo mismo que en una piscina, que cae en un precipicio, que caen. El miedo es algo que también nos enseñan a tener. Es verdad que en la supervivencia, cuando tú ves un peligro, todo nuestro cuerpo se pone en alerta. Y eso es porque la almendrita está, la amígdala, empieza a segregar sustancias de adrenalina sobre todo, nos llenamos de cortisol preparados para echar a correr. Las piernas se tensan, los músculos se ponen rígidos, las pupilas se dilatan, es como alguien que te va a atacar. Todo tu cuerpo está en alerta y entonces tienes un este muy focalizado, pero hay veces que la gente vive así. Hoy en día no tenemos que defendernos ni de que vengan a nadie a matarnos o a cazarnos y demás, pero muchas personas viven así todos los días de su vida, viven una situación de lucha o de huida. Y entonces eso hace que el ritmo cardíaco se acelere y acelerar el corazón. No podemos correr. Cuando corres, la frecuencia cardíaca sube a 120, 140, 160. Pero imaginaos que estuviéramos con esa frecuencia cardíaca todos los días. Pues eso es lo que es lo que produce el estrés. Un aumento de la frecuencia cardíaca, no a esos niveles como una carrera. Pero en vez de estar a 60, podemos estar a 80, 90, 100 o 110. Y es un desgaste para el corazón. La respiración también se agita, por lo tanto, oxigenas peor los tejidos, porque se van sobre todo a las piernas, que son las que tienen que correr. Y además se genera muchísima tensión muscular, de ahí los dolores de hombros, de todo el peso que soportas, de hombro, espalda, piernas, rodillas, todo eso. Y eso lo hace por el miedo, que nos genera muchísimo estrés. Y es una respuesta fisiológica, es emocional, que produce efecto en el cuerpo fisiológico. Así que, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que, una de dos, o sales huyendo o te paralizas. O sea, imaginaos un animal, ¿no? Cuando va a ser cazado, o sale corriendo, corriendo, de repente se queda quieto, como diciendo, no sé qué hacer, o no te muevas. Así que, o genera dependencia. Como no sé qué hacer, dependo de mis padres, dependo de mi pareja, dependo del gobierno, dependo de mi jefe, dependo de mis compañeros, dependo de no tomar acción para nada. O sea, yo soy una persona que soy incapaz de tomar una decisión por miedo a equivocarme, a no ser capaz, a no merecerlo, a cualquier cosa, o sea, a cualquier cosa, a que mi vida cambie, a una enfermedad, a una separación, a quedarme solo, a que no me quieran. Entonces hay tantos miedos y las consecuencias es que te va a aumentar la presión arterial, el miedo a no tenerlo todo controlado. Eso genera muchísimo estrés. Todo, necesito que todo esté en su sitio, cada persona, que no sé qué todo, dónde van, pues el control genera el miedo a la pérdida. Eso, por eso nos hace generar tanto control. Problemas gastrointestinales porque segregas el estrés, hace que segregues cortisol. Y cuando tú segregas cortisol, segregas ácido clorhídrico. Cuando tienes el estómago lleno, ese ácido clorhídrico pues se mezcla con los alimentos y ya está. Pero cuando el estómago está vacío, ese ácido clorhídrico ataca las paredes del estómago, generando úlceras gástricas. Te produce debilidad en el sistema inmunitario, porque como estás tan alerta, pues claro, es que ya no hay momento en el que estés relajado y de repente te enfermes. Es que estás tan alerta que el cuerpo se enferma de esa situación de estrés y de alerta. No puedes dormir por las taquicardias, por los pensamientos rumiantes y acelerados a nivel mental. Tienes más depresión por pensar en el pasado, más ansiedad por pensar en el futuro. Y sí, 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 sí. Y si mi hijo tal, y si mi tal, y si me dejan, y si me echan del trabajo, y sí, y sí, y sí, por todos los sisis que nos aparecen, nos genera muchísima ansiedad. Así que hasta llegar a tener ataques de pánico o fobias, fobias a salir a la calle y si tengo un accidente, fobias a ir a un hospital y si me infecto de algo, fobias a viajar y si se cae el avión o el tren, o sea, fobias a un montón, cuando ya el miedo es totalmente desproporcionado. Eso hace que no te sientas seguro, que tengas un autoconcepto muy bajo, tu autoestima esté por los suelos, que tengas pensamientos repetitivos, obsesivos, que haga que te quedes en casa, que no salgas, que no tomes acción, que no vivas, que no vivas. Y eso te dificulta muchísimo tomar decisiones en tu vida que te saquen de ahí. Por eso se necesita ayuda cuando el miedo es tan bestial. ¿Cómo se puede, cuál es la solución a los miedos? Pues hay que poner
límites, o sea, límites a aquello que sin ningún tipo de culpa y que son vitales para nosotros. Miedo al rechazo, a no ser queridos y a la confrontación. Pues mira, es que si nos rechaza, pues es que no es la persona adecuada. Es verdad que te puede doler, pero a lo mejor tú te enamoras de alguien y esa persona no se enamora de ti. Pues ya habrá alguien que se enamore de ti. No hay, vamos, no hay personas en el mundo para estar a gusto y bien con ellos, ¿no? Así que miedo a cuando tú pones los límites con amor, con respeto, también vas a recibir eso, vas a recibir amor y vas a recibir respeto. Y límites claros hacen que hasta aquí, o sea, hasta aquí. Más de aquí no te voy a dejar pasar. Cuando tú pones un límite claro desde el amor, tú te respetas y la otra persona se respeta. Pero si tú no te respetas, ¿cómo esperas que el resto te respete? La primera persona que se tiene que respetar es tú. La frase de al prójimo como a ti mismo, yo siempre digo que ha hecho mucho daño, porque es como a ti mismo, nunca más que a ti. Así que hay que poner una balanza el amor propio y los miedos. Y cuando los miedos hacen que mi amor hacia mí se debilite, tengo que darme más amor, respetarme y escucharme y pensar. Y si yo sola no puedo, pedir ayuda. Así que mis miedos, pues yo tenía mucho miedo al fracaso, bueno, pues a dar una clase bueno, pues que no tuviese el aforo que tuviese, pero dije, da igual, yo voy a dar la clase, llevo 26 años como docente y todas las clases que he dado, dije, pues tengo el compromiso de darla, venga un alumno o venga 100. El respeto hacia esa persona es exactamente la misma, así que lo doy. Miedo al juicio, y si no soy suficiente, y si no me sale bien, y si no estoy a la altura, bueno, pues practicaré. Siempre me servirá de práctica, siempre avanzaré. Nunca es un fracaso, siempre será un aprendizaje. Pero también tenía mucho miedo al éxito. Por eso yo, que soy una persona alta y que me es más difícil pasar desapercibida, porque cuando eres alta, pues claro, destacas un poco más que cuando eres más bajito. Eso es algo que va en la condición. Todas las personas cuando son altas, pues miramos. Encima era rubia en un país donde hay muchos más gente morena y con un pelo largo que siempre llama un poco más la atención. Total, que era muy difícil. Entonces yo tenía una tendencia a ir como un poco así, en vez de ir así, ¿no? Y sentirme empoderada. Pues bueno, porque soy así, ya está, simple y llanamente, nadie es mejor que nadie. Pero me daba mucho miedo al éxito por la crítica, por si alguien se ofendía, por si yo lograba algo que otra persona no. Y entonces eso hacía que, bueno, pues que no tomase acción en muchos campos de mi vida que me apetecían hacer, hasta que ya rompí todas esas barreras y dije, mira, que me quiten lo bailado, aquí estoy yo y ya está, y que cada uno haga lo que quiera hacer con su vida. Tenía miedo a exponerme, miedo a exponerme. Yo hablo así porque llevo 28 años exponiéndome, practicando mucho y formándome en comunicación, pero sobre todo currándome y trabajándome para que no me importe el qué dirán. Porque me di cuenta que hiciese lo que hiciese, siempre iba a haber gente que le iba a gustar y gente que no le iba a gustar. Ante la misma situación, ante el mismo mensaje y ante el mismo aspecto. En cada persona despertamos cosas diferentes y entonces yo despertaría en unos unas cosas y en otros otras y a unos les gustaría y a otros no, siendo así que entendí y tomé la decisión de ser yo misma, le pese a quien le pese, mejorándome, por supuesto, ¿no? Porque yo soy así y así me quedo, es una frase muy categórica y muy lapidante para no crecer y no mejorar. Tenía muchísimo juicio y tenía mucho miedo al juicio sobre mi cuerpo, pues porque siempre era muy alta, muy delgada, era como, eres muy alta, era muy, siempre hablas mucho, o sea, siempre era muy. Y ahora estoy encantada con la altura que tengo y con todo lo demás de mi vida, porque eso han hecho que sea la persona que soy. A no ser capaz. O sea, yo también me he sentido a no ser capaz de muchas cosas y a día de hoy todavía hay muchas cosas que estoy en proceso de aprendizaje. Entonces les añado, no soy capaz en este momento, no soy capaz todavía o no se me da bien la tecnología por ahora, pero siempre estoy aprendiendo a manejar la tecnología para avanzar. Y miedo a decir no. Mujer, madre y enfermera. Estaba a los 365 días, las 24 horas para todo el mundo y me olvidaba de mí. Entonces dije, no, esto no puede ser. Y cuando mi madre falleció, dije, me voy a cuidar en el más amplio sentido de la palabra, física y emocionalmente. Y entonces es cuando empecé a decir no sin sentirme culpable. O sea, que se puede. Y ese miedo tiene voz y esa voz te sabotean y sabotean tu autoestima, tu bienestar y
pero si tú no eres capaz, no lo intentes. Si a ti esto no se te da bien, si no se te da bien hablar en público, cállate, que estás más guapa callada. Las niñas, si no sé, las cosas así, todo era como ese miedo y esa vocecita siempre va a aparecer ahí. Pero tenemos otra voz, que es nuestra intuición, que esa se hace sentir poco, pero se hace sentir. Y a veces que te da un vuelco el estómago y te dices por ahí, y tú ves por ahí, sí es por ahí, y no sabes qué hacer, pero tu intuición te dices por ahí, ve, ve, y entonces te atreves a ir y dices, joder, si es verdad, era por aquí. Así que escucha la voz de tu intuición y no a la del miedo. Así que si te apetece en este momento de la presentación, cierra un segundo los ojos, respira 3 veces profundo, exhala por la boca, coge aire por la nariz, suéltalo otra vez, suéltalo. Y ahora siente que el miedo ha estado diciendo por ti. Escribe en un papel, mi miedo me dice que, pero yo elijo recordar. Mi miedo me elige que no hable cuando haya mucha gente. Mi miedo me dice que no exprese mi opinión porque a quién le importa. Mi miedo me dice que no vaya a tal viaje porque no conozco a nadie, lo que sea. Pero yo elijo recordar que soy capaz de hablar y expresarme, que soy capaz de viajar sola o en un sitio y con gente aunque no conozca a nadie y hacer amigos. Yo elijo recordar que soy mucho más que mis miedos. Yo elijo recordar que me encantaría que escribieras 5 frases con mi miedo me dice que, pero yo elijo recordar que las escribieras. Porque si las escribes las haces consciente. Y de eso se trata. Para que el miedo no siga decidiendo por ti, como hasta ahora. Escríbelas. Alguna de las dos están más unidas. Si alguna quiere compartir qué miedos tenía hasta ahora, a qué no se atrevía, a qué no se ha dado permiso, qué miedos tiene respecto a su familia, a sus hijos, a su trabajo, a la pareja, que le limita. Voy a seguir. Id haciendo esos ejercicios, por favor, para vosotras mismas. De eso se trata, que os conozcáis vosotros, porque el miedo siempre nos habla y a veces en una voz demasiado alta, pero yo también tengo miedo a muchas cosas, ¿eh? Lo que pasa que no dejo que me paralice y me he trabajado y me sigo trabajando y actúo a pesar de tener miedo, porque si no le doy poder al miedo y la no acción es que el miedo gane. Así que elijo avanzar a pesar de. Entonces viene conmigo y digo, vale, ya sé que estás aquí para protegerme, ya sé que estás aquí para decirme que tenga cuidado, pero voy a hacerlo con cuidado, pero voy a hacerlo. Y yo vendrá al lado, pero no le dejo que mande y que redirija mi vida. Y elijo recordarme que yo soy capaz, que yo puedo, que yo valgo y que yo merezco aquello que desee tener.
y desee ser y desee hacer. Porque elijo ser sonreviviente, elijo sonrevivir y elijo, a pesar del miedo, sonreír. Y si otras veces los he superado, porque esta vez no lo he superado, me fijo en cosas que ya he superado y no en las que no he superado, para potenciarme y no limitarme. Y eso es posible también para ti. Y esto es un testimonio de una persona, un hombre en este caso, en una situación de, bueno, toda la vida, con una pareja muy difícil, con, bueno, pues adicta a determinadas sustancias y con mucho miedo por el hecho de ser hombre, que no le iban a dar la custodia de sus hijos y demás, ¿no? Todo esto. Así que yo les estuvimos haciendo unas cuantas sesiones y bueno, pues uno de mis mensajes, no sé si era Navidad o algo así, dije, espero que estés bien o al menos tengas serenidad, que se vayan cumpliendo tus deseos a tu favor y el de tus hijos. Y no te olvides de lo grande que eres y de que todo lo que vales, ¿no? Yo, todo esto habíamos estado trabajando, habíamos visto imágenes, bueno, te hizo un trabajo maravilloso, 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 del que me siento súper orgullosa. Y su respuesta fue esta. Ya ha dado el paso, por fin di ese salto, no se atrevía a tomar, a iniciar los trámites de separación y ahora lo veo todo claro, una vez que tomo acción. En mayo tengo el juicio, ya te contaré. Gracias porque tú me apoyaste y me mostraste el camino, siempre agradecido. Fijaos, el 15 de marzo de 24 tengo mi verdad y estoy preparado para lo que acontezca. Amor, fati, amar, no sé lo que era, esto sería el corrector. Amar el destino sin más. Y yo, mi respuesta es cómo mola la claridad que se tiene tras ese paso que tanto miedo nos daba a dar. Atravesar el miedo siempre es la solución porque desaparece. Y a día de hoy, esto era marzo del 24, pues ya sé, noviembre de este año, antes de las Navidades, ya tenía la solución, le dieron la custodia, ganó el juicio. Su vida es una vida completamente diferente, ha vuelto a sus aficiones que las tenía abandonadas, ha vuelto a hacer deporte, a comer sano, a cuidarse, a priorizarse y bueno, y a ser la persona que siempre fue y que yo conocí. Y que el tiempo nos reencontró y tuve la fortuna para mí de ayudarle y para él de vencer ese miedo a cómo soy hombre, ¿quién me va a creer? Pero claro, eso era una creencia suya. Así que trabajamos creencias, trabajamos miedo y trabajamos todas las etiquetas que se había colgado a lo largo de su vida, pero que no eran ciertas, por supuesto. Y ahora es otra persona completamente diferente. Por lo tanto, para mí ese es el éxito del método Sonrevivir, realmente, que funciona. Lo veo cada día. Así que la clave 3 es esto, ¿no? Aquí las etiquetas. ¿Cuántas etiquetas nos han colgado? Nosotros ni siquiera nos las arrancamos, porque si nuestra madre nos dice que somos el hijo malo o el hijo bueno o el más simpático o el más feo o el más guapo o el más despierto o el más inteligente o el más tonto, nos las creemos. ¿Y cómo vamos a defraudar a mamá? Así que muchas veces y muchas cosas que hacemos es para mantener esa etiqueta, no sea que en la familia algo se descoloque. Y eso, las etiquetas, bueno, se utilizan para identificar a individuos y a grupos. O sea, hay muchas etnias y pensamos que pues, todos los madrileños son, todos los andaluces son, todos los ingleses son, todos los sudamericanos son. O sea, hablamos no solamente de pueblos, de países, de ciudades y hasta incluso de continentes. Nos atrevemos a generalizar en cómo son las personas en base a cómo visten, al lugar que son o al género que tienen y a su comportamiento. Y yo he aprendido en todos estos años, de 31 años, viendo domicilios y personas que sabe nadie. Y yo después de tantos años viendo y aprendiendo y formándome, muchas veces digo, solo sé que no sé nada, porque cuando tienes la mente de aprendizaje, tienes que aprender tanto de las personas que sabemos la historia que hay detrás de cada persona. El rollo de las etiquetas que tanto las buenas como las malas te condicionan. Es decir, gente que si te dice, ¡ay, muy bien, enhorabuena, enhorabuena! Ese día se siente feliz. Y si te dice, oye, pues esto lo podías haber hecho mejor, ese día se siente triste. Y por ahí yo también he pasado, claro, por eso sé de esto. Entonces, finalmente, cuando alguien te dice, enhorabuena, enhorabuena, pues gracias, yo me siento bien. Y cuando alguien me dice, esto has hecho fatal, esto has hecho fatal, yo pienso, antes me sentía mal y ahora pienso, bueno, lo he hecho mejor que sabía. Ya está. Y esa es su opinión. Intento
intento, y creo que muchas veces ya lo consigo, que los juicios de otros no condicionen mi estado emocional, que yo soy mucho más que eso que he hecho en ese momento y que las opiniones de los otros. De hecho, es así, una frase de mi libro es que ni los halagos ni las críticas condicionen tu forma de sentirte. Que te aplauden, maravilloso. Que no te aplauden, también maravilloso. Tú sigues siendo la misma persona con las mismas valías. Da igual que te pongan, eres genial, eres un fracaso, porque esa es su opinión y les pertenece a ellos. Eso no eres tú. Porque esas etiquetas afectan a tu imagen. Si tú dices, no, es que tú eres muy seria, muy comprometida, muy bueno, oye, el día que no eres seria y desparramas un poco, es como, fíjate, defraudas o cambies el concepto. Y bueno, por esas lealtades a esas etiquetas que nos han puesto, no nos atrevemos a salirnos de nuestra zona conocida que no cómoda. ¿Entendéis cómo todo está relacionado? Y eso hay gente que le afecta a la autoestima, a manejar las expectativas. Si piensan que soy así, ¿cómo me voy a comportar de esta manera? Bueno, pues porque te apetece salirte de ese patrón que esa creencia genera en ti. Así que llegan a restringir el cómo te expresas, el cómo hablas, el cómo vistes, el cómo te comportas en función de las personas con las que estás. No es que aquí tengo que ser así, es que aquí tengo que ser así. Y lo que hace cuando te liberas de todo esto es que eliges si ir o no ir. Porque si ir allí va a suponer que tenga que renunciar a mí, a lo mejor es que no me interesa ir. Y eso es lo que te da la libertad, el conocerte. Así que las etiquetas tienen consecuencias en la identidad. Según lo que te dicen, tú te identificas. Un niño dice, si es que es más torpe, este es muy torpe. Es que nada, este todo lo que sea con las manos, pero con los pies es muy torpe. Y el niño no vuelve a dar una patada a un balón, vamos, por no escuchar de sus padres o de sus tíos que es un torpe. Así de simple. Y a lo mejor es torpe para ese día, que no lo es, no es torpe. Ese día hizo una torpeza, o no a ti, no, pero no es así. Pero además hay muchos deportes de pelotas, no va a poder jugar a ninguno, o no se le dan bien los deportes y el niño ya no vuelve a hacer deporte, o no sé, o es para este para letras, o este para ciencias. Y entonces empieza a sacar malas notas en una cosa o en la otra. No es que, o la gente se le da muy bien las matemáticas, en matemáticas es normal, pero la música es brillante. Y entonces todos los padres te apuntan a matemáticas para que saques notas en matemáticas. Pues se aprueba, ya está. Pero potenciar es lo que brilla, la música. Lo tenemos la tendencia. Así que eso, indirectamente, todo lo que escuchas, todas las etiquetas que te ponen, todas va a afectarte a cómo tú, a tu autoconcepto, a lo que tienes, del concepto que tienes de ti, a tu autoestima. Te va a generar unas expectativas hacia ti. Yo, matemáticas, no, yo no me presento a eso. Uy, pintar, uy, a mí es que pintar me decían mis padres que era mal, yo no he vuelto a pintar. Uy, entonces te limita la vida, te limita la expresión, te limita la creatividad y te limita el abanico de expectativas que vas a encontrar en tu vida. Y eso te coarta la libertad. La libertad porque las opciones se te reducen porque dependes de lo que otros opinen para tú hacer. Pues si dibujo mal, pero yo digo que esto es un ojo y esto es un ojo, que tú ves que no es un ojo, que es un agujero, pues para ti es un agujero, pero para mí es un ojo. No existe el arte abstracto, pues eso existe gracias a los que decían que eso era lo que ellos pensaban que era. Entonces pierdes esa singularidad, eso que te hace único, porque todos tenemos cosas que nos hacen único y entonces nos convertimos en el borreguismo social, donde todo el mundo va, donde todo el mundo viste igual, donde todo el mundo lleva el mismo pelo, el mismo tal, el mismo cual, borreguismo social. Y todo por lo que desde pequeños nos meten, ¿no? La necesidad de pertenencia a un grupo. Y claro, es mejor sentirme perteneciente a un grupo y ser así que destacar y ser la oveja negra, el caballo blanco o el jilguero en un este de cuervos, ¿no? Pues eso, mola mucho ser un jilguero en un nido de cuervos y la oveja negra en un rebaño de blancas. Mola mucho ser auténtico, mola mucho tener opinión propia y mola mucho que te importe bastante poco lo que los otros opinen. Eso es autenticidad y eso es descolgarte de las etiquetas y quedarte y cambiártelas. Ahora me reconozco con esta, pero dentro de un mes a lo mejor me reconozco con otra porque ya no soy la misma persona. De eso va, de no sujetarte a ninguna etiqueta porque eso te va a exigir. Si te han dicho que eres el listo, cualquiera se atreve a decir alguna tontería en tu casa, ¿no? O en el trabajo, o en no sé dónde, o si eres el serio.
y al final te hace una desconexión interna contigo. Tú tienes que hacer un papel que te han impuesto, pero estás totalmente desconectado de ti, no te escuchas y eso te va a generar una ansiedad, una tristeza Vale, bestial. me subo que estoy escuchando esto. Vale. No, pero ayúdame a habitualmente desmonto la tienda. Ah, pues Una espera, persona. limpio esto. Porque vas Sí. a Ángeles, cariño, si silencias el altavoz que te estamos oyendo. ¿Lo silencias? No, un momentito, es que tengo que dejar de desconectar para hacerlo. A ver, que se me ha ido para acá. Bueno, aquí estamos. Bueno, como os decía, y eso nos genera muchísima, muchísima frustración al no poder ser nosotros mismos. Y lo del perfeccionismo es bestial. El perfeccionismo es otro barrote de nuestras cárceles. Yo, que lo he sufrido, el perfeccionismo, nunca estaba, el mismo curso dicho todos los años, siempre había algo que tenía que cambiar, nunca estaba lo suficientemente bien hecho. Y eso nos pasa a todos, con lo cual te lleva a la inactividad y a frustrarte muchísimo. Y nada, mejor hecho que perfecto, ve haciendo y vas perfeccionando según vas haciendo. Eso también es un aprendizaje que he trasladado a mis hijos. Digo, date permiso para fallar, hijo. Y date, hija, date permiso. Nada, haz y ya está. Y obtendrás el resultado después. Porque ¿quién eres? ¿Quién eres sin esa máscara? Piensa en una palabra, una frase que se repite en tu cabeza o que otros te han puesto. A mí me dijeron que era la fea y la graciosa de mi familia, pues crecí pensando que era fea y graciosa. Porque alguien, claro, ¿cómo voy a dudar de un adulto? ¿Cómo voy a dudar de los adultos que estaban en mi vida y que me definían? Pues yo, no sé quién era la guapa, mi hermana era la guapa y yo era la fea y yo era la lista y ella pues bueno pues era menos lista pero ahí estaba y así son etiquetas que nos cargan y yo crecí pensando en eso. Por lo tanto, al tener una autoestima baja a nivel físico, pues afrontas y enfrentas la realidad y los retos desde otro lugar muy diferente. Y eso es algo que siempre aparecía y eso es como un tatuaje invisible. Cuando alguien dice, ¿tú tienes algún tatuaje? Y dices, no, y tú te me dices, no, no, bueno, externo no, pero interno. ¿Qué tatuaje interno tienes tú? ¿Con qué máscara te cruzas al mundo? Ah, hoy toca la máscara de reír, toca la máscara de serio, toca la máscara de triste, toca la máscara. ¿Qué máscara nos ponemos? Dependiendo de con las personas con las que estamos. Pues eso, las etiquetas. Así que vamos a pensar si qué etiquetas, así, pensad vosotras, qué etiquetas, qué frases habéis escuchado de pequeñas o de pequeños que os decían vuestros padres, los profesores, los abuelos, los tíos e incluso los amigos. Pensad qué etiquetas os colocaron y eso ha condicionado vuestras vidas y no os habéis atrevido a hacer, a vestir o a ser de una determinada forma en base a esa etiqueta que teníais. Pensadlo y escribirlo y reflexionar sobre ello. ¿Quién te dijo eso? A ver si eres capaz de recordar quién te dijo eso por primera vez, dónde lo escuchaste. Intenta recordar más o menos cuántos años tenías. Si era uno de tus padres, de tus tíos, en el colegio, una profesora, un profesor, alguna amiga que te hizo así un favor de estos que, bueno, que ahora sabes, me hizo un favor o no, pues ya veremos si sí o si no. ¿Desde cuándo decidiste creer que tú eras eso? ¿Cuánto tiempo has vivido con eso, creyendo que eras esa etiqueta? Que eras listo, que eras torpe, que eras muy hablador, que eras poco hablador, que eras guapo, feo, flaco, alto, bajo. O sea, ¿cuánto tiempo hemos vivido con eso? ¿A quién le benefició esa etiqueta? ¿Quién tenía el interés de que tú te creyeras que eras así? ¿Quién, gracias a esa etiqueta, tuvo unos beneficios que tú no tuviste? Y reflexiona sobre todo en este momento. ¿Quién serías tú hoy en día sin esa etiqueta? ¿Quién serías? Y si tienes ganas de quitarte esa etiqueta, de quitarte la máscara,
y demostrarte cómo tú realmente quieres ser. Piensa si te gustaría ser esa persona sin todas esas etiquetas que han dicho que eres y que tú las compraste y te definías. No, si es que yo no, yo soy poco habladora. No, pues es que yo soy muy charlatana. Repetías como un lorito las frases que habías escuchado. Piénsalo. ¿Y a dónde te ha llevado esa etiqueta? Y si alguien quiere compartir, micrófono. Sí que hay algún micrófono encendido, se los podéis quitar, que se oyen ruidos de fondo. El de Sole. ¿Vale? Sobre todo lo importante es que hagáis el ejercicio para vosotras, para vosotras. Muy bien. Ok. Así que, ¿cuáles fueron mis etiquetas? Pues yo me creí que tenía que ser siempre la fuerte en mi casa, que tenía que, bueno, pues que resistir, porque en mi casa todos eran muy resistentes. Mi madre era muy resistente, muy resiliente, una infancia dura, mi padre también, la posguerra, todo eso, mi abuela viuda, sola con 2 niños y bueno, pues mi madre tenía un patrón de una mujer fuerte, resistente. Es verdad que era muy amorosa y expresaba mucho sus sentimientos, en eso estaba muy bien, pero me hizo ser así, que tenía que estar siempre perfecta, que hablara lo justo, que destacara lo justo, que fuera muy buena, pero cuidado, no destaques no sé a qué, que desde muy pequeña tuve que tomar decisiones importantes en mi vida porque siempre tuve un cerebro pensante y nuestros hijos son mucho más listos que nosotros. En mi caso también fue así. Así que yo veía muchas más cosas con esta mentalidad diferente a cómo veían mis padres y yo veía que les podía ayudar y me convertí en la salvadora. A ver, en mi esencia estaba la ayuda, la enfermería, todo eso venía conmigo en mi esencia pues salvar, ayudar, cuidar a mi familia se convirtió para mí en una meta, en un para qué en mi vida. Y cuando ya hice enfermería, pues es que tenía que ayudar a todo el mundo cuando me lo pidiesen. Y además ser la persona perfecta, estar siempre con una imagen perfecta, hablar correcta, todos esos eran las barrotes de mis cárceles. Todos eran barrotes de mi cárcel. Eso me generaba mucha frustración. Yo también llevaba una máscara y me generaba mucho, pues como el no escucharme a mí, ¿no? Y el pegar un grito y decir, "Pues, ya cada uno con sus historias, que yo voy a fabricar la mía". Y bueno, eso hizo que escribiera desde los 14 años todo ese sentir y se transformase en un libro y se transformase en un máster de coach y se transformase en este mundo de desarrollo personal maravilloso para ayudar a otras personas a salir de los sitios donde yo ya he estado y a tener un mentor, varios mentores que me ayudaran a ello y que es justo lo que yo hago con otras personas. Así que lo que he hecho ha sido silenciar a ese crítico interno que todos tenemos porque nos lo han metido. Recordad que los niños vienen sin crítico interno, vienen sin frustración, vienen sin ansiedad, vienen sin juicio, vienen sin expectativas, vienen sin miedo y vienen sin etiquetas. Los niños. Todo eso se les cuelga después. Por eso es tan importante qué hacemos, qué decimos y cómo nos comportamos, de qué llenamos ese cerebrito, que es como una perla y súper puro, de qué lo llenamos porque en base a lo que llenamos o les limitamos o les potenciamos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque la palabra arrasa, educa, pero el ejemplo inspira y arrasa. Los hechos hablan mucho más altos que las palabras. Por eso hay que observar ese crítico, hay que cuestionar esas creencias, esos miedos, esas etiquetas y cambiarlas. Se pueden cambiar. Ya sé que muchas veces solos no sabéis, pero por eso estamos aquí, los mentores, los entrenadores, los coaches. Por eso estamos aquí, para mediante técnicas, dinámicas y estrategias poder cambiar esas creencias, poder cambiar y superar esos miedos y lograr tener una vida plena como el testimonio anterior, como la otra persona, eliminar todo eso que nos limita, porque una vez que decides ser quien eres, tu éxito es inevitable, solo tienes que decidirlo.
pero ¿cuánto nos cuesta ponernos en primer lugar sin sentirnos egoístas? Porque esa es otra. Y entonces nos miramos al espejo y nos reconocemos y rompemos las cadenas, porque no puedes elegir lo que otros metieron en tu cabeza, lo que otros dijeron que eras, lo que otros dijeron que se te daba bien o mal. No puedes elegir, no podemos borrar el pasado, pero sí podemos decidir si yo voy a seguir llevando esa etiqueta o me la voy a arrancar y voy a reescribir mi historia a como yo soy, a como yo me siento. Porque ¿y si esa persona que te has creído que eras no eres tú? ¿Y si dentro de ti hay una persona que está gritando por salir? ¿Y si no se da permiso para salir? Porque la mentalidad lo es todo. Y la imagen de aquí abajo, fijaos qué diferencia. Un gato que se ve como un tigre, con una autoestima potente, con poderío, y me como el mundo, y un perro enorme que se ve como un perrito, débil, frágil, cargado de etiquetas, del no puedes, no vales, no eres suficiente, no eres capaz. Fijaos cómo te mires, cómo te hables y cómo te veas, marca tus resultados y tu vida. Así que yo te invito a romper esas cadenas. No siempre podemos romper esas cadenas solos. Muchas veces todos necesitamos la ayuda de alguien que nos ayude a identificarlas, porque a veces eso es lo difícil, identificarlas para poder romperlas, identificar los barrotes de tu cárcel para poder romperlos. Porque lo que sí que tengo claro es que todos los que estáis aquí y todos los que escucharéis esta clase posteriormente sois mágicos y sobre todo sois únicos y únicas. Y ese es vuestro valor. Solo tenéis que darle permiso para salir. Pero ese es vuestro valor, la exclusividad. Y deshacerme de todas esas etiquetas, de todos esos barrotes, de salir para acá, salir de esta cárcel, aquí está, de esta cárcel y nadar libre en el mar. Hizo que me sintiese plena y que me reconociese y que me reescribiese. No solo escribí el libro, me reescribí a mí. Y entonces soy una persona completamente diferente, pero no lo he logrado sola, por supuesto que no. Yo también he tenido ayuda para identificar todo eso que está ahí en mi subconsciente y que no siempre somos capaces de sacarlo solos. Así que bueno, aquí tenemos un testimonio, este es muy largo, es mucho más de esto, me escribió 2 folios, yo solamente he recortado así, que es un proceso de transformación de lo que he aprendido hasta ahora con mucho recorrido. Ella piensa que está en el principio. No es fácil el cambio de un día para otro, efectivamente, de las creencias, de los comportamientos arraigados durante toda una vida. Esos que te han hecho llegar donde estás, para lo bueno y para lo malo, pero que tienes el poder de elegir la actitud y reescribirlos, de elegir la actitud de lo que te pase. Me cuesta mucho reconocer mi valía. Mi autoconcepto está muy dañado por experiencias vividas en el pasado, por un sentimiento limitante, y mi autoexigencia se convierte en ocasiones en ansiedad. El perfeccionismo, el no estar a la altura, pero eso es algo que tú te crees que tienes que ser así. Gracias a la terapeuta que soy yo, estoy empezando a reconocer las consecuencias en mí y todas esas emociones negativas y el camino para poder revertirlas mediante ejercicios de tomas de conciencia. Es que hay que hacer ejercicios y dinámicas. Algunos me resultan difíciles todavía, sobre todo los referentes a autoestima. Aunque me repita el decálogo de creencias poderosas, todavía no me las creo ni las siento, pero soy mucho más consciente de mí y seguiré trabajándolo. María Jesús, que nos pone la terapeuta, me ha enseñado a ver que hay otra forma de gestionar los pensamientos negativos que generan emociones tan dañinas para uno mismo y me ha enseñado recursos para modificar esos pensamientos. También he conocido la importancia de la neurolingüística, la programación neurolingüística, la palabra, cómo te hablas. Es algo en lo que nunca había reparado, porque no nos enseñan. Yo, si fuese presidente del gobierno, reestructuraría la educación. O sea, me llevaría 20, 30 años, pero reestructuraría la educación para potenciar a todos los alumnos de forma individual y meterle y enseñarles otras cosas. No sabía de la importancia de la relación entre el lenguaje y el cerebro, la influencia de cómo nos hablamos a nosotros mismos y de cómo expresamos las cosas para que nuestro cerebro perciba lo positivo que necesitamos. Y después de otro texto mucho más largo, esto es el final. Como he dicho al principio, ha sido una experiencia muy válida
y positiva para mí. Quiero expresar mi máximo agradecimiento a María Jesús de Marcos Overo por haberme mostrado este camino, por su profesionalidad y cariño. Y es que se puede, esto es lo mejor, la mayor evidencia de que efectivamente se puede eliminar creencias, eliminar miedos y eliminar etiquetas. Y yo también me creí, estas son mis piernas, y alguien en su día me dijo que yo tenía unas piernas muy delgadas y unos tobillos que hasta incluso podían llegar a pinchar. Y durante muchos años no me ponía pantalones cortos, me ponía doble media en las piernas para que no se me vieran los tobillos. Y cuando de adulta eh, los chicos, los hombres me decían que tenían unos tobillos preciosos porque eran finos y delicados, yo pensé que se reían de mí, pensé que se estaban riendo de mí, porque en mi creencia yo tenía unos tobillos a tapar. A día de hoy día estoy encantadísima de tener unos tobillos finos y de, sobre todo, de tener unas piernas que me sujeten y que me han permitido recorrer el mundo, correr, montar en bici, nadar. Y de eso estoy orgullosa, de las piernas que me sostienen, independientemente de que mis tobillos sean finos o gruesos. Pero es una etiqueta que me compré y entonces me tapaba y decía, ¿por qué no habrá botas de verano? Que hoy en día las hay, pero entonces no. ¿Por qué no me pongo pantalones arriba y me tapo los tobillos? Ese era, o me ponía cintas para que no se movieran. El caso era disimularlo. Bueno, estas ya son fotos de adulta y bueno, estoy encantadísima, pero me compré esa etiqueta y he vivido muchos años limitada con esa etiqueta y sé que a vosotros también os pasa con otras etiquetas. Así que recuerda que llevas dentro una fuerza súper inmensa, que solamente si tú no eres capaz de sacarla, aquí estoy yo para ayudarte a sacarla. Permítete brillar. El mundo nos necesita a todos. Si tú estás aquí escuchando, es porque has visto en mí algo que resuena en ti y que tú también tienes. Y permítete brillar. La transformación empieza con una decisión, con un pequeño paso de escucharte, de eliminar todo eso, de dar permiso a ese ser que está dentro de ti y que está gritando salir y dar. Así que solo tienes que darle permiso porque tú puedes. Cierra los ojos, imagínate sin ese peso, sin todos esos miedos, sin todas esas creencias, sin todas esas etiquetas que te dices de cómo te miras al espejo. Tu pasado no puede decidir tu futuro, el pasado pasado está, pero lo que decidas a partir de hoy sí puede decidir tu futuro. No sé si alguien te lo ha dicho, pero tienes un poder, tienes muchos, pero uno es el de tener la vida que deseas, pero empieza a fabricarla ahora, empieza a darte permiso si todavía no te lo has dado. Y puedes seguir ahí, cargando con todos tus miedos, con todas tus creencias, con las etiquetas y puedes transmitírselas a tus hijas, a tus hijos, a la gente con la que iba a decir a tus pacientes, si eres sanitario y me estás escuchando, a la gente con la que te relacionas. Puedes transmitirle todo eso y entonces encontrarás personas con los mismos miedos, con las mismas creencias, con las mismas etiquetas y os potenciaréis en los miedos, en las creencias o en las etiquetas. O puedes elegir liberarte, puedes elegir quitarte las creencias, esos miedos y elegir ser la persona que eres, elegir de la mano de mía, elegir darte permiso y conseguir eso que tanto tiempo deseas y no te atreves. Hoy puede ser el día que tu vida cambie. Hace mucho tiempo, desde que escribí el libro, que muchas personas me decían, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no creas un programa? ¿Por qué no ayudas más a las personas? Yo tengo un grupo, Sonreír, muchos de los que estáis aquí ya lo sabéis, y los que veréis la clase después, que estará colgada en YouTube, pues también lo veréis, donde comparto herramientas claves, me siguen pacientes, me siguen compañeros del colegio, del instituto, de gente que se ha leído el libro, gente con la que coincido en desarrollo personal, de mi pueblo, de mi barrio, bueno, hay muchas personas que siguen y comparten eso y lo que aporto les ayuda, les mejora, pero a veces eso no es suficiente. No es suficiente porque tienes que ir de la mano de alguien. Así que si eres de esas personas, yo te invito a que me llames, que me escribas en este momento a mi móvil o si vas a ver la posterior más tarde la clase y no tienes mi teléfono, me puedes encontrar en mis redes sociales, en @sonreír, es mi Instagram, y escribirme un mensaje directo con la palabra amor, si quieres, porque creo que el amor mueve montañas. Y yo te explico y hacemos una llamada uno a uno.
Y te regalo una sesión. Te regalo una sesión para que veas lo que puedes hacer. En esa media hora, una hora, que me cuentes, yo te cuento y hablamos. Simplemente date ese permiso para tener esa llamada y tener esa sesión. Y a partir de ahí hablamos. Y ya verás si con el método Sonreír es un método para ti o quieres seguir ahí, rumiando tus pensamientos, rumiando tus miedos, no atreviéndote a ser, no atreviéndote a hacer y con los barrotes de tu cárcel. Tienes el poder de elegir la vida que quieres. Si no lo eliges, es otra decisión. Correcta o no, nunca lo sabremos. Pero escucha tu intuición en vez de a la voz del miedo. Deshazte de tus etiquetas, empieza a confiar en ti, a creer en ti y a potenciar todo lo que hay dentro de ti. Y muéstreselo al mundo. Hay muchas personas que quieren verte, que quieren sentirte y que están escuchando, esperando a escucharte. Así que muéstrate. Ha sido un placer compartir este ratito contigo. Espero que todo lo que has escuchado aquí te aporte, te sume y sobre todo te potencie, pero que te haga cuestionarte. No vengo a gustarte, vengo a removerte, vengo a escarbar en tu interior para que eso que sientes hace tiempo que quieres cambiar, tomes acción y lo cambies. Si no tomas acción, esta será una clase más, un libro más, un curso más de lo que has hecho hasta ahora. Pero recuerda, las acciones cambian los resultados, pero sobre todo, lo que piensas es lo que cambia tus resultados, las raíces. Si no cambias las raíces, tarde o temprano, volverás a repetir las mismas acciones porque tu cerebro quiere comodidad y volverás a tener los mismos resultados. Dicho lo cual, ha sido un auténtico placer estar hoy aquí con vosotros. Un abrazo, que te vaya bonito y recuerda sonreír. Perfecto.